Sí, buenas noches, oh, hermanos y hermanas en Cristo, y también por la gracia de nuestro Dios, estamos aquí reunidos. Sí, entonces, para el inicio del estudio bíblico Romanos, vamos a orar. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas queridos en Cristo, para que estén muy bien creciendo conforme a la verdad, llevando una obra digna, una vida limpia y santa, justa. Primero para edificación para sí y para los demás, para buen testimonio. Y bendiga también a todos nuestros invitados para que puedan estar bien preparados, para que puedan entrar al reino de Dios siendo renacido y sigamos aprendiendo más y más para llevar una vida por la fe, una fe aceptable y agradable y buena ante la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y busquemos entonces hoy el libro Romanos capítulo 14, versos 10 a 12. El libro Romanos capítulo 14, este verso 10 a 12, sería, si yo leo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, hasta aquí leímos. Y si realmente la Biblia se está hablando, ¿verdad? Con toda claridad, cómo uno puede llegar a ser libre de todo pecado y ser justificado y santificado y perfeccionado por Cristo Jesús, por medio de la fe. ¿Verdad? El secreto de llegar a ser justo, justificado, santo, santificado, no está en nuestra obra, sino en la fe de Cristo Jesús, quien es el autor de la fe. ¿Verdad? Por eso uno que es realmente bendecido es, ¿verdad? El que ya obtiene esta fe de Cristo con corazón humilde, con corazón bien manso, con corazón bien preparado para recibir la justicia de Dios por medio de la misericordia por la fe, ¿verdad? Entonces, por nuestro Señor Jesucristo, quien es cumplidor de nuestra salvación por su justicia, por su obra, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, uno puede llegar a ser justificado, santificado y hasta ser perfeccionado por obra perfecta de Cristo, que se hereda al que cree en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso, y para ponernos en el lugar perfecto, en el lugar tan seguro, con la vida eterna, Cristo se encargó a salvarnos una vez para siempre y santificarnos y justificarnos y perfeccionarnos por su obra. Como que en el mundo actual también hay sistema de trato internacional, ¿verdad? Por medio de importación, uno puede importar la cosa que no se produce en su país por algún otro país productor de las cosas necesitadas de cada país, pero no la fabrica, como que no la fabrica y tiene que importar. Por la importación, ¿verdad? Realmente uno puede obtener lo que ni pueden fabricar, ni pueden obtener, ¿verdad? Por su propio esfuerzo, por su propia manera o por su propia fabricación. Pero siempre se permite que uno tenga lo que ocupa por medio del sistema de
importación y exportación en trato internacional. Por ejemplo, aquí en el país, Costa Rica no fabrica ni un carro, pero tiene muchos carros, ¿verdad? Muchos carros modernos, muchos carros de diferentes marcas, de diferentes naciones, ¿verdad? Donde se fabrican cada carro según su marca. Aunque el país tal, ¿verdad? Costa Rica no pueden o no tiene fábrica de carros, pero tiene muchos carros de toda marca, ¿verdad? Del mundo. Por medio de importación de los carros que los ocupan cada uno que vive aquí en Costa Rica, ¿verdad? Por eso, por medio de la importación, trae ese carros nuevos, usados, de diferente marca, ¿verdad? Y por eso sin falta uno puede andar con su carro comprados y pagando impuestos, marchamos, uno puede girar, ¿verdad? Con su carro en todos lados. Así que, ¿verdad? Un ser humano como tal nace como pecador y vive pecando en toda la vida por tener la carne pecaminosa y dominado por el maligno, tal como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo, más el mundo entero está bajo el maligno, por lo cual el mundo entero que está bajo esclavitud del pecado, bajo el maligno diablo, no tiene poder hacer la justicia aceptable ante Dios, esclavizado por el diablo, siempre practica sus deseos y sus pensamientos que son proveído de Satanás, ¿verdad? Por eso, al final, bajo esclavitud diabólica, uno tiene que vivir haciendo una vida tan torcida, una vida tan sucia, inmunda. Así que, siendo pecador, ninguno puede agradar a Dios, ¿verdad? Porque no está acondicionado para eso. Pero un día, ¿verdad? Oyendo el Evangelio poderosísimo, el cual fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo, por la obra divina de Cristo, 100%. Ahí no se mete mínima obra nuestra, jamás. Cristo es el que hizo, cumplió el Evangelio de la salvación eterna para todos nosotros. Por eso, por medio del sistema de importación, por la fe, uno puede tomar la justicia de Dios que se revela en el Evangelio de Cristo perfectamente. Por eso uno, por la justicia de Dios se hace justo, por la santidad de Dios se hace santo, por la perfección, según la obra perfecta de Cristo, uno se hace perfecto también. Como tal está escrito, Hebreo capítulo 10, verso 14. Dios hizo, dice, perfecto a los santificados, ¿verdad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y nuestra perfección no está en nuestra propia obra, sino por importación de la perfección hecha por la obra de Cristo, y realmente somos perfectos también. Por la fe somos justos, santo y perfecto. Por obra perfecta de Cristo llegamos hasta ser perfecto, conforme a la obra perfecta de Cristo. Por eso, según el punto de vista de Dios, y mirando a Cristo y a nosotros a nivel de santificación, justificación y perfección, tenemos nosotros iguales a Cristo. Porque no somos justos, no por nuestra justicia, sino por la de Cristo. No somos santos por nuestra santidad, sino la de Cristo. No somos perfectos por la de nosotros, sino la de Cristo. No según nuestra obra, sino según la fe. Por eso, como la herencia, ¿verdad? De Dios, por medio de Cristo, viene esa perfección, santidad, justicia, para que ya nosotros tengamos entrada sin ningún problema al reino eterno del Señor, ¿verdad? Pero luego, a lo justo que ya somos, Señor los busca en nuestra vida cotidiana, justicia también que sea manifestada por medio de nuestra acción obediente ante Dios. Sí, entonces, ¿verdad? Dios ya busca y realmente Dios busca a lo justo, ¿no?
su obra limpia, justa, santa, por la obediencia, por la sujeción, conforme a la palabra divina del Señor. Como nuestro Señor Jesucristo vivió así, Dios quiere que vivamos con el Espíritu de Cristo. Pues uno ya siendo renacido, sellado del Espíritu Santo, ya está ya bien aptos y preparado para llevar la vida justa, limpia, santa también. Dios nunca exige, nunca, jamás, ¿verdad? Una vida perfecta, santa, justa a los pecadores. Pero a lo justo, santo, limpio, por la fe de Cristo, ya sellado con el Espíritu Santo, sí, Dios busca una vida limpia, sana, justa. Por eso es importante, siendo justo ya cómo vivir, de cómo vivir. En este punto uno tiene que estar bien enfocado. De vez en cuando algún justo, ¿verdad? Se equivoca. Ah, ya soy justo, ya soy limpio, ya estoy listo para ir al cielo. Ya se llenan de gozo en su alma, pero y de vez en cuando, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? Debería pasar eso, jamás, ¿verdad? Pero de vez en cuando uno pasa en un error. Ah, mira, soy justo, ya santo, limpio, estoy listo ya para entrar al reino del Señor. Entonces uno como si fuera ya finalización de su vida con la salvación del Espíritu que viene por la fe y pueden descuidar la vida cotidiana. ¿No es así? Si uno es santo, salvo, primero uno anhela de llevar una vida justa, limpia, santa. Por lo cual uno desearía vivir bien, ¿verdad? Final. Porque el espíritu que ya está sellado en el espíritu, ahí nace la conciencia buena, conciencia divina, por él la presencia del Espíritu Santo en el espíritu de uno. Entonces ese Espíritu Santo genera constantemente el buen anhelo de vida cotidiana con santidad y justicia y también perfección. Por eso se viene cambio de vida, se viene cambio de pensamiento, se viene cambio de manera de vivir, una forma tan aceptable ante los ojos de Dios. Por eso así el Espíritu de Dios y se encarga para llevar nuestra vida sana, santa y justa y perfecta, ¿verdad? Aunque por ser humano pueden caer en un error, pero el Espíritu Santo rectifica. Y un justo cae, el Espíritu de Dios lo levanta y lo rectifica. Como disciplina y también, ¿verdad? Exhorta y azota también, ¿verdad? Para corrección de hijo de Dios con respecto a la vida cotidiana con santidad y justicia, ¿verdad? Por eso, siendo yo justo, debería ya aprender cada vida que Dios quiere ver, ¿verdad? Cotidianamente en nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, sin falta, ¿verdad? Por eso, importante uno cuidar bien con su vida y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y final, siendo justo renacido, sellado del Espíritu Santo, se llama hijo de Dios. Entonces uno nace como hijo de Dios, ya tiene que vivir como hijo de Dios. Uno nace como justo, debe vivir como justo. Uno nace como santo, ya renacido, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo, debe vivir como santo. Pues en este punto tienen que cuidar muy bien. ¿Cómo suena? El nacimiento y automáticamente, ¿verdad? Genera el crecimiento. El nacimiento no es finalización, sino inicio más bien, ¿verdad? Por eso ahí no se debería equivocar jamás. El renacimiento significa el inicio, no finalización. Por eso ya uno nace como hijo de Dios, tiene que crecer como hijo de Dios, tiene que llevar una vida, ¿verdad? Como hijo de Dios, limpiamente, sanamente, justamente. Por eso aquí constantemente el libro Romanos se están hablando. Y la mitad de parte del el libro Romanos, capítulo 10, ¿verdad? Hablando de la vida cotidiana como segundo nivel de la salvación por la vida cotidiana. Así que el primer nivel de la salvación sería perdón eterno que viene por la fe en el Evangelio de Cristo. Y luego se conecta, primero confesando, ¿verdad? De la fe que cada uno tiene
para evitar de contaminarse con cosas inmundas del mundo y manteniendo, ¿verdad? Con su posición como hijo santo de Dios, tiene que llevar una vida limpia, santa y justa. Y final, uno ya debería esperar, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo con victoria, con triunfo, con respecto a su actitud y modo de vivir y pensar y actuar, y para buscar una perfección completa hasta su cuerpo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, viene el rapto de la iglesia. Hasta el día del rapto de la iglesia, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, siendo cristianos, llevando guerra, lucha constantemente contra Satanás, contra el mundo, y también contra su carnalidad, contra su ego, formado, ¿verdad?, por la mentira del diablo, no siendo más egocéntrico, sino cristocéntrico, bibliacéntrico. Así uno debería llevar una vida limpia, sana, justa y aceptable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Así uno final pueden llevar una vida bien, ya recompensable ante la presencia de Dios. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, el juicio para todos los justos primero. Pues el juicio cae, juicio de Cristo cae primero a los justos, no antes de los pecadores, ¿verdad? Primero cae el juicio de Dios a los justos cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Por eso, cada justo tiene que llevar una vida aceptable ante los ojos de Dios. En este punto, nosotros tenemos que cuidar muy bien. Y ya vamos a ver, ¿verdad? Primer paso, ¿cómo entonces justo vive? ¿Cómo debería vivir como justo? La Biblia nos presenta el libro Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judíos primeramente y también a griegos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y, ¿qué dice? Para fe, dice, para fe. Más el justo, quien es por la fe, ¿verdad? Vivirá por la fe, dice. Más el justo vivirá por la fe. Vive por la fe el justo. Por eso el método de vivir justo es por fe, no por arrastrado, ¿verdad? Jamás deseo y pensamientos o inseguridad, incertidumbre, no. Por eso nuestra acción siempre tiene que ser bien basada en la fe sólida conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso el justo no vive por otra manera, sino por la fe. El vivir, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana tiene que ser conectada con la fe siempre. Ese punto, pero muy importante, ¿verdad? Como tal, nosotros ahora estamos aprendiendo el libro Romanos capítulo 14, última parte del verso que dice. El libro Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es el pecado que el Señor menciona? Uno que no hacen por la fe, ese es el pecado, dice. Pues el justo, ¿cómo debe vivir? El método de vivir cada justo por la fe. Todo lo que no se vive por fe es ya pecado. Todo lo que se vive por fe es ya justicia ante la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso esa fe, ¿dónde se forma? En el Espíritu, ¿verdad? Conforme a la conciencia divina, la cual sellada del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo dirige el corazón de cada justo para que tenga esa convicción, esa fe, que vivan hasta su vida según la fe. Cuando uno, por ejemplo, peca, ¿verdad? Cuando peca, no tiene ninguna convicción por la fe, jamás. Cuando uno peca, ¿en qué sentido peca?
arrastrado por el deseo, peca, arrastrado por su pensamiento pecaminoso, peca. Cuando uno llega a acción, tomar esa acción pecaminosa contra la fe, más bien, contra la fe uno está moviendo. Eso es la desobediencia. Porque la conciencia divina del Espíritu Santo, que ya formada en nosotros, en nuestro espíritu, nunca permite que un justo peque, ¿verdad? Pero cuando uno quiere pecar, ya vamos a ver, su conciencia dice que no está de acuerdo para nada con esa acción pecaminosa. Por eso frena la conciencia. Así con luz roja, de semáforo rojo, ¿verdad? Entonces ponen, dice, deténlo, páralo, así dirá, ¿verdad? Y el Dios también, ¿verdad? Dice que no, así dice, ¿eh? Pero que eso es lo que pasa. Uno brincando la voz de Dios y la conciencia divina de uno que está formada en el corazón de justo, así con desobediencia, con inseguridad, sin fe uno puede pecar. Pero uno que mueve por la fe no pecaría. ¿Por qué? Y la fe formada en el corazón de uno justo, sellado del Espíritu Santo, siempre basada en la verdad, en la palabra de Dios, en la santidad, en la justicia de Dios, se va a formar esa fe verdadera. Un justo que vive por fe no pecaría más bien. Por eso nosotros día con día necesitamos oír la voz del Dios. Siendo, ¿verdad? Siendo siervo, tiene que estar bien, ¿verdad? Inclinado con su oído a la voz del Rey, a la voz del Señor. Si uno es salvo, está sujeto al Espíritu Santo, está sujeto a Cristo, ¿sí? Uno que no está sujeto a Cristo, ¿cómo diría que es salvo? Antes uno era sujeto a Satanás, por lo cual era pecador. Entonces, arrepentido de esa posición tal, ¿verdad? Mal formada, y contra Dios, uno final arrepentido y buscando la misericordia de Dios para rescate de esa condición, tal como uno pecador y Cristo con su poder del Evangelio, con su sangre, con su pago, con su cancelación perfecta, rescata a uno para transformarlo como justo y poniéndolo en él la conciencia divina del Señor, entonces lo dirige para que no peque más, sino que haga la justicia de Dios, que viva, ¿verdad? Según la santidad y la justicia y la perfección de Dios. ¿Cómo puede ocurrir? Con sujeción absoluta a Cristo. Como Cristo, mientras estaba en el cuerpo, nos mostró, ¿verdad? Nos demostró una forma tan claramente, y públicamente y tan, ¿verdad? Y lúcidamente, tal como está escrito San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. El mismo nuestro Señor encarnado nos mostró cómo de vivir, ¿verdad? Para todos nosotros. Cristo, cuando Él tomó una decisión ligera o liviana, ante su decisión siempre estaba, ¿verdad? Preguntando a Dios, consultando al Padre Dios. Y conforme a la voluntad del Padre estaba bien enfocado el movimiento del Señor Jesucristo. Por eso cada vez que Cristo mueve para cumplir, dice, para cumplir tal profecía que fue dicho por tal profeta. ¿Por qué? En el libro Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hasta más bien, ¿verdad? El Antiguo Testamento hasta Malaquía, ¿verdad? Están hablando de Cristo. Por eso Cristo ni una vez se desvía de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Como tal está escrito, ¿no? Según la revelación del Padre Dios, Cristo se sujeta a una forma perfecta. Por eso Cristo nunca toma una acción ligeramente, ¿verdad? Según su parecer o gusto, sino siempre su decisión dice como está escrito. Escrito está, escrito está, escrito está. En este punto, Señor pone su dirección y orientación de caminar. Porque Él estaba ya mientras en el cuerpo, considerando como siervo, está sujeto al rey. Así nos mostró, mientras que Cristo, aun él siendo Dios, estando en su cuerpo, nos mostró de cómo vivir mientras estamos nosotros en nuestro cuerpo. Pues mientras estamos en el cuerpo nuestro, con el cual caminamos toda nuestra vida,
hasta la muerte física o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llevar una sujeción total, ¿verdad? Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Por eso hay importante, ¿verdad? Formación de esa fe. Inicio de fe es por la salvación, ¿verdad? Cuando uno tiene fe verdadera en el Evangelio, llega a ser salvo por fe, ya ahí ya activó la fe. Por la fe, siendo salvo, luego para fe debe crecer a nivel de vida cotidiana. Por eso siempre la formación de fe por el oír, como dice el libro Romanos, capítulo 10 versículo 17, la fe es por el oír. El oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo se forma la fe? Cuando oye la palabra de Dios. Cuando oye, dice, cuando oye. Cuando uno oye, ¿quién es el que oye? El que es siervo, el que es humilde, el que es el manso, el que es ya bien, ya preparado, ¿verdad? Para seguir en pos de Cristo. El que oye, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. El que oye es el que obtiene fe y final pueden vivir por la fe. Por eso nuestro corazón siempre humildemente tiene que estar bien preparado para oír la voz del Señor, la palabra de Dios, para nuestra vida obediente y sujeta conforme a la orden de nuestro Dios. Si no, uno fácilmente se equivoca, fácilmente se desvía, fácilmente uno se cae. Por eso es importante que uno esté ya bien preparado, oyendo bien al rey, según su orden, uno se sujeta, uno vive. ¿Cómo pecaría uno? Sí, ¿verdad? Por eso, siendo justo, por la fe vivirá. Todo lo que no se hace por fe es pecado. Por eso, el método absoluto de vivir, cada justo es por la fe. Pues mucha gente vive, en verdad, contra su propia conciencia. Así, conciencia renovada, sellada del Espíritu Santo. Por eso, con incomunidad, intranquilidad, sin paz, sin gozo. Porque uno está siguiendo a la carne todavía, la carne inconversa y pecaminosa con la cual el diablo aún juega. Entonces, cuando uno sigue el paso de la carne, uno puede pecar, porque no vive por la fe. Final, cada uno que haya vivido, ¿verdad? Mal, también tiene que dar cuenta ante Dios. En este caso, siendo justo, tiene que cuidar muy, pero muy bien este punto. La Biblia está hablando dos juicios. Primer juicio es para lo justo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y segundo juicio ya es segundo, el juicio es el juicio final, más bien, para todos los pecadores. Cuando viene segunda resurrección de los pecadores muertos, cada pecador es según tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y realmente serán juzgados. Así condenado final y final terminaría con el castigo eterno, ¿verdad? Eternamente. Eso, primer juicio siempre cae a la casa de Dios, a lo justo. Por eso, y nosotros día con día tenemos que, ¿verdad?, caminar bien, bien preparado para llevar una vida justa, limpia, santa y aceptable y agradable y buena ante los ojos de Dios. Aunque pueden caerse, pero no tienen que estar, ¿verdad?, pegado con suciedad, inmundicia, sino tienen que estar bien y preparado para arrepentirse y rectificarse para caminar y con corazón, ¿verdad? Ya renovado conforme a la verdad siempre. En este punto hay que ejercerse cada justo para crecer con su vida cotidiana para que sea bien aceptado ante Dios también, ¿verdad? Porque existe el juicio. Sí o sí viene el juicio cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Sí, vamos a ver, ¿verdad? El libro Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, verso 13, dice así: Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tremenda palabra. ¿Ah? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué va a venir? Con la gracia, dice. Un poquito profundicemos este punto. ¿Oh? Y cómo ya Cristo va a tratar con los justos que son ya resucitados en la primera resurrección o y también, ¿verdad? Y arrebatados. Mientras que estamos aquí en la tierra, si Cristo viene, así seremos arrebatados como justos. Primero, ¿verdad? A los que están muertos físicamente en Cristo, siendo renacidos salvos, resucitan primero. Luego nosotros que estamos aquí con cuerpo vivo, seremos arrebatados. Eso es el ya rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿con qué medida, con qué, verdad, juicio va a venir? Aquí, Señor dice, Primera Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, dice, por completo en la gracia. ¿Por qué será esperar por completo en la gracia? Ya nosotros recibimos la primera gracia por la salvación, que ya nosotros obtenemos por la fe. Puramente por gracia somos salvos, ¿sí o no? Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿sí? Esto es el don de Dios, dice, no por obra. Por eso no sé, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por nuestra obra, para que no tengamos ninguna razón de gloriarnos. Ah, por mi obra, ah, por mi justicia, por mí, por mí, por mí, por mío, por mío. Si uno hubiera sido así salvo, uno tendrá mucha jactancia, muchas realmente motivo de enaltecerse ante Dios, ¿verdad? Pero absolutamente ningún justo verdadero tiene por qué gloriarse, porque ninguno es salvo por su propia obra, sino por la gracia, somos salvos. Así que primer gracia nos tocó por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos salvó por su gracia, pero acá están hablando por completo, dice, ¿verdad? Por completo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Así que el Señor quiere que nosotros seamos participantes en la gracia que Cristo trae cuando Él sea manifiesto en su segunda venida, ¿verdad? Esa gracia, ¿cómo suena? Como la corona, como la recompensa y el premio que Cristo trae para los justos. Uno tiene que entender muy bien, tal como está escrito en Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18, ¿qué dice? Atestiguando el Espíritu Santo, ¿verdad? Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya por el pecado no hay más y condenación, no hay más castigo. El Padre Dios, sí, por Espíritu de Dios nos hablan, ¿verdad? Nunca más me acordaré hasta futuro, ¿verdad? Hasta el día del juicio, hasta entrada al reino de Dios y por vivir ya para siempre juntamente con Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así tal Señor dice, así es. Nuestro Dios no se acuerda más nuestro pecado y transgresiones. Entonces no hay más, ¿verdad? Juicio por nuestras transgresiones o nuestros pecados, porque ya Cristo fue realmente el que ya canceló una vez para siempre por todas nuestras deudas, que son nuestros pecados y transgresiones, con que nacimos en el mundo por Adán y con que practicamos en toda nuestra vida, ¿verdad? Hasta la muerte más bien, ¿verdad? Por eso, el Dios, siendo alfa y el omega, ¿ah? Y el principio, el fin, el primero, último, él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque el Padre Dios vio exactamente el derramamiento de la sangre en la cruz.
Como dice Hebreo capítulo 9, versículo 12. No por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo inició ese sacrificio tan grande hasta derramar la sangre completa de Cristo con su sujeción obediencia en su primer bautismo, como dice primer Juan, no, San Juan capítulo 1, ¿verdad? San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo cual Cristo fue bautizado con sujeción al Padre a cumplir su promesa que dijo, Zacarías capítulo 3, verso 9, el rey de los ejércitos dijo, ¿qué dijo? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, Padre Dios, cargó el pecado del mundo, pecado de la tierra, pecado del mundo entero. En un día cargó en su Hijo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, declarado por Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, para cumplir toda justicia, cumplir toda la palabra, toda la promesa de Dios con respecto a Cristo, Cristo primero fue bautizado en el río Jordán y cargado el pecado, como el macho cabrío para hacer, como dice según en Levítico capítulo 16, no, capítulo sí, 16, verso 23 adelante, ¿verdad? Están hablando sobre el macho cabrío vivo que lleva el pecado y, y rebeliones y inmundicia y maldad de todo el pueblo de Israel por un año, ¿verdad? Entonces él lleva hasta tierra inhabitada, llevado por uno que ya estaba destinado para esto, ¿verdad? Y para que muera en el lugar desierto donde no hay nada. Así que en el matadero, el macho cabrío termina, ¿verdad? Muerto, cargado el pecado del pueblo de Israel en el día 10 de julio de cada año para expiación grande del pueblo de Israel. Ese macho cabrío para asacer. Asacer significa soltar, ¿verdad? Soltar o entregar. Entonces, y este macho cabrío para asacer y se lleva, ¿verdad? Hasta el matadero, ¿verdad? Y ante todo público del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel con su propio ojo ve, públicamente lo ve, que lleva el macho cabrío sus pecados que fueron trasladados del pueblo al macho cabrío por la imposición de la mano del sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Esto es, simboliza a Cristo, también ese macho cabrío para hacer es Cristo mismo, ¿verdad? Por eso Cristo, bautizado, cargado el pecado del mundo por medio de Juan Bautista y lleva hasta matadero para morir en la cruz, crucificado, final Cristo derramando la sangre, murió. Ahí fue cancelado todo nuestro pecado, por lo cual Dios declara, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Cristo cuando venga en su segunda venida, no va a juzgar a usted como juicio final. El juicio final es según la ley. Para los pecadores, ¿verdad? Según la medida de la ley, según su obra ellos serán juzgados, ¿verdad? Siendo condenados, todos se van al fuego eterno. Pero realmente el primer juicio que Cristo va a tomar para lo justo, ¿verdad? No como el juicio final, que es para pecadores, sino para lo justo. ¿Con qué medida Dios va a juzgar? Con la fe. ¿Cómo haya vivido por fe, verdad? ¿Cómo haya vivido por la fe? En esto, Señor, juzga con su recompensa, con su corona, con su premio.
Por eso quien haya vivido según la fe, conforme la fe, según su conciencia limpia, sana, justa, y según la voluntad de Dios, conforme la Escritura, tal como el Señor nos ha revelado, como su orientación divina para nosotros, uno que hace caso, según guía del Espíritu Santo, uno recibirá la recompensa, la corona y el premio que Cristo trae. Vamos a ver, un justo que vive mal, así no vive por fe, según su deseo vive, supongamos, ¿verdad? No debería ocurrir nunca esto, pero según su deseo pecaminoso y pensamiento equivocados, dejando seguir la escritura, la palabra del Señor, un justo vive mal. Entonces, ¿cómo va a ser presentado? ¿Dios va a condenar a él? No va a condenar, porque la condenación ya fue terminada en la cruz por Cristo Jesús. Cristo se hizo maldito para hacernos benditos. Cristo ya murió, ¿verdad? Para cancelación de todo nuestro pecado absolutamente total. Por lo cual, ya nuestra obra pecaminosa, según la ley, ya totalmente está cancelada. Por lo cual, el Espíritu de Dios nos atestigua diciendo, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así el Padre Dios no se acuerda más de nuestros pecados ni transgresiones, porque Cristo fue castigado bajo la copa de la ira del Padre Dios, ¿verdad? Sobre él, sobre Cristo. Por eso ya no hay nada que condenarnos, no hay nada que culpabilizarnos, no hay nada que, ¿verdad? Y castigarnos según nuestra vida pecaminosa, porque Cristo fue un sacrificio completo y perfecto ante Dios hasta orar toda, ¿verdad? Memoria de Dios con respecto a nuestros pecados y transgresiones. Pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él nos juzgará con su recompensa, con su corona, con su premio. Así que un justo que vive mal, ¿qué esperaría? Sin juicio viene, ¿verdad? Pero sin premio, sin corona, sin recompensa. Así avergonzado terminaría también, ¿o no? Mientras que otro justo que haya vivido según la voluntad de Dios, congregando a la iglesia renacida, siendo miembro de la iglesia, también juntamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, uno realmente está cumpliendo su misión. Y juntamente con el cuerpo, así que cada miembro no puede hacer nada sin cuerpo. Pregunto a ustedes, ¿su ojo pueden ver sin cuerpo? ¿Su lengua pueden hablar sin cuerpo? ¿Su mano pueden trabajar sin el cuerpo? ¿Su pie pueden trabajar sin cuerpo? No, imposible. Absolutamente imposible. Ojo pueden ver, los ojos pueden ver en el cuerpo, en su lugar bien ubicado, ¿verdad? Bien conectado con nervio y realmente con el cerebro. Y final uno ya pueden ver, ¿sí o no? Su lengua pueden hablar bien, puesta en su boca, en su lugar, tal, conectada, ¿verdad? Con toda arteria y también, ¿verdad? Bien alimentada, también con oxígeno y alimento. Y también, ¿verdad? Y cada célula debe estar bien vivas para poder cumplir su función y conectado siempre con nervio, según orden del cerebro, la lengua puede hablar y la mano así puede trabajar y los pies pueden caminar. Sin cuerpo, ¿cómo funciona? Imposible que camine o funcione jamás, ningún miembro, ¿verdad? Por eso, todos los miembros, tal como está formado, ocupa el cuerpo, unificación del cuerpo para ser ordenado por el cerebro, que es la cabeza. En ese modo, ¿verdad? Cada uno puede llevar recompensa el premio que Cristo cuando venga y trae, ¿verdad? Esto es completa la gracia que Cristo trae para todos nosotros. Por eso hoy en día, estando en época de la gracia, la cual es la gracia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Realmente nosotros necesitamos estar ya unificados con la iglesia, con el cuerpo, como miembro activo, ágil y valioso. Así que un dedo cortado de su mano no puede hacer nada. Y suena algo muy horrible. Y también suena como basura, como que no hace nada, no puede hacer nada. Así que una rama de la vid, cortada de la vid, separada de la vid, se seca, no hace nada, no sirve nada.
Por eso al final se quema, como que no sirve para nada, ni pueden hacer ni un clavo, ¿verdad? Con un pámpano cortado de la vid. Así un pescador sin barco, fuera del barco, como Pedro intentó caminar sobre la faz del agua y que se hundió. Viene gran exhortación de parte de Cristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, dice. Hombre de poca fe. ¿Por qué poca fe? Sin oírla no hay fe. Fuera de la iglesia no hay oír. Final, ¿verdad? Uno termina con poca fe, hombre de poca fe, viendo el viento, ¿verdad? Como algo, eh, como imaginario, ¿verdad? Final uno debería caer, hundir en el mar, en el mundo. Porque su enfoque no está a Cristo, sino viendo el viento, dice, viendo el viento. Así que Pedro tomó miedo y se hundió en el agua del mar. Cristo se acerca a Pedro pescador, pero fracasado, hundido en el mar. ¿Cómo puede pescar? Nada. Aunque Cristo lo llamó a Pedro pescador de hombre, pero sin barca, que no puede hacer nada. Por eso Cristo, ¿verdad? Extendiendo la mano con exhortación, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo tomando su mano saca donde lleva en la barca, donde están todos los discípulos prevaleciendo contra el mar, contra agua del mar. Aunque viene, ¿verdad? Gran y tempestad y vientos y clima tan feo y lluviosos, pero todos los que están en la barca están prevaleciendo contra el mar. Pueden cumplir su misión, pescar, ¿verdad? Así que uno que están siendo justo en la barca, sí pueden cumplir pesca de hombre, pueden pescar a los hombres rescatando, salvando con el evangelio, ¿verdad? Pueden cumplir su misión con la cual Cristo ha llamado a cada uno de nosotros. En esa época, el Señor prometió a Pedro que dijo, no temas. Al que está, ¿verdad? Al que está bien asustado por su pecado, hasta decir, Señor, apártate de mí, soy pecador. Cristo, ¿qué dijo? No temas, porque yo me encargo de tu pecado. Yo voy a morir en tu lugar. Yo voy a ser castigado en tu lugar. Yo voy a salvarte con mi sangre. Así que yo estoy listo ya, cargado el pecado del mundo, estoy listo para ir al monte Calvario para cancelación de tu pecado, juntamente con el pecado del mundo. No temas. Pero Cristo dice, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. ¿Cómo Señor haría a Pedro pescador de hombre si él no permanece en la barca, hundido en el mar, ya pescado en el mar, esclavizado en el mar, hundido en el mar? ¿Cómo pueden pescar a otro? El mismo ya está pescado en el mar, ¿verdad? Por eso ahí, señores, están hablando de esta unificación, cada justo renacido con la iglesia renacida. Porque siendo justo no puede congregar cualquier iglesia falsa. Ahí no hay iglesia. Iglesia falsa significa sinagoga de Satanás, donde el diablo trabaja con su propósito de engañar a la gente y matar espiritualmente y llevar a donde al fuego eterno. Siendo justo, ¿cómo puede unirse con esa iglesia falsa? Imposible. Por eso Pablo, después de haber sido salvo, renacido, Hechos capítulo 9, él nunca más, jamás vuelve a sinagoga para compartir, tener comunión o caminar con el mismo propósito de los judaizados, nunca. Él congrega a la iglesia en Damasco, él congrega, ¿verdad?, a la iglesia Antioquía. Él ya final fue eh, enviado como gran obrero de Dios para salvar a mucha gente, como enviado como apóstoles, como misioneros a predicar el evangelio fuera de la iglesia Antioquía, enviado por Espíritu Santo por 4 viajes misioneros. A cuánta gente rescató Pablo. Y también cuánta iglesia, ¿verdad? Sobre la base sólida del evangelio de Cristo, levantó la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo es gran apóstol, porque él fue criado primero en la iglesia de Cristo. Él siempre está dentro de la barca, por lo cual él podía pescar a muchas almas de judíos y gentiles también. Hoy en día pasa lo mismo. Por eso es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta este punto. Dios es el que nos da cuenta. Así que nos dará, todo uno de nosotros dará cuenta ante Dios según lo que haya vivido
como dice el libro Segunda Corintios, capítulo 5, dice, ¿verdad? Poquito vemos el libro Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, justo renacido, ¿verdad?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, obra, vida cotidiana que llevamos, mientras estaba en el cuerpo. Aún estamos en el cuerpo, no morimos físicamente, estamos en el cuerpo, importante cómo llevar nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Nosotros, final, recibiremos la cuenta ante Dios. Por eso acá Romanos capítulo 14 están hablando de este término, ¿verdad? Igual al que dice Segunda Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, donde recién pasamos leyendo. Y por eso ahora vamos a ver el libro Romanos capítulo 14, versículo 10. Este punto muy importante. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta, a Dios cuenta de sí. ¿Por qué está mal, verdad? ¿Por qué está mal uno juzga a otro hermano o uno menosprecia a otro hermano? ¿Por qué está mal? Ese hermano es el que ya aceptó Dios, lo perdonó una vez para siempre. Dios lo santificó, justificó. Eres el hijo heredero de Dios. Ya su rango de ser, ¿quién es? El hijo de Dios. ¿Con quién Dios tiene plan? ¿Con quién Dios actúa y trabaja? ¿Con quién Dios quiere, verdad, cumplir su misión? Por lo cual Dios está rectificándolo paso a paso conforme a toda la verdad del Señor, juntamente con la iglesia, por lo cual ese hermano como uno, ¿verdad? Congregante de la iglesia, unido con la iglesia como miembro, aunque se ve con defecto, debilidad, pero él es el que ya pertenece a la iglesia de Cristo, heredero de Dios. Cristo ya trabaja con él y disciplina y también, ¿verdad? Corrige y educa para que tenga, ¿verdad? Ya buen madurez y con buen crecimiento para que puedan trabajar, ¿verdad? Como parte del cuerpo del Señor. Y Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Señor declaró sobre tu hermano de que él ni se acuerda de su pecado y transgresiones. ¿Cómo uno puede juzgar a otro hermano? ¿Verdad? Murmurando, criticando, menospreciando, juzgando, de quien Dios ni juzga por su vida, ¿verdad? Por eso nuestra actitud tiene que estar bien y aceptable ante los ojos de Dios. Con amor, realmente tenemos que tratar este punto, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad, tenemos que servir a nuestros hermanos, aunque se ven débiles y defectuosos, ¿verdad? Pero ellos son herederos de Dios. Ellos están en Cristo Jesús. Señor no mira a ellos, ¿verdad? Según la ley, no condena nunca a ellos. Pero Dios desarrolla con su iglesia para que ese hermano, aunque se ve débil, que vivan por la fe como gran obrero fiel del Señor, como heredero del Señor, que puedan cumplir la misión de Dios. Por el Señor ya decide trabajar. Por ejemplo, Pedro ya está hundido en agua del mar, está mal, ¿verdad? Pero el Señor lo rectifica, lo lleva en la barca y Señor lo compone y lo rectifica. Pedro, cuán defectuoso era, hasta negar 3 veces contra Cristo, hasta maldecir, insultar, injuriar a Cristo. Tan mal lo era o no, pero Cristo por eso lo condenó o culpabilizó nunca. Vea, cuando Cristo fue resucitado, visitó, ¿sí o no? Envió más bien los ángeles a la mujer que invitara, ¿verdad?, a todos los discípulos y a Pedro
aparte nombrando a Pedro, San Marcos 16, ¿verdad? Para ver, no dice, para vernos, ¿en dónde? En la Galilea. Tal como el Señor había dicho con sus discípulos, ahora ya resucitado va a ir a donde, a Galilea, para ver a sus discípulos. Así que según la promesa, Cristo al final encontró con todos los discípulos, en este caso sería 11 discípulos, porque uno, Judas, por su incredulidad se fue por otro lado, ahorcado y terminó su vida, ¿verdad? Una manera tan trágica, ¿sí o no? Señor sentado con sus 11 discípulos, Cristo preguntó a Pedro, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas? Pedro, ¿cómo respondió? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Entonces Cristo, ¿verdad? Entrega su rebaño a Pedro. ¿Quién? ¿A quién? Al que había injuriado a Cristo, negando 3 veces contra Cristo, hasta maldecir, insultarlo. Cristo lo condena, Cristo lo juzga, Cristo lo menosprecia, Cristo lo maltrata. Nunca. Con el mismo amor con que Cristo murió en la cruz, con el pecado del mundo entero para salvación de todos nosotros, y también con ese mismo amor, Cristo se acerca y pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Así pregunta. Yo sé que tu debilidad, tu defecto y tu maldad que hiciste, pero Señor, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Por eso, Señor, no se acuerda de su pecado y transgresiones, con nuevo corazón, totalmente, ¿verdad? Con corazón diferente, sin medida, a condenarlo a Pedro jamás, ¿verdad? Según el punto de vista divino del Señor, con perdón eterno, según su promesa y palabra, y la salvación y redención hecha por Cristo, Cristo ve al Pedro, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas? Cristo nunca dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me maldijiste, ¿por qué me insultaste? ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nunca dijo así. Así que Cristo nunca juzgó a Pedro. Así que nunca menospreció a Pedro. Cristo lo trató como su propio hermano. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 11, el que santifica, Cristo, y los que son santificados somos nosotros renacidos, incluso Pedro y todos discípulos, 11 discípulos creyentes, ¿verdad? El que santifica, Cristo, los que son santificados somos nosotros. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamar los hermanos. Así que Cristo llama a Pedro, hermano Pedro. Así, Cristo trata a Pedro como su hermano divino, salvo justo, heredero de Dios. Por eso Cristo es heredero de Dios, ¿verdad? ¿Qué somos? Somos coherederos. Juntamente con Cristo y heredero de Dios, como dice el libro Romanos capítulo 8, ¿verdad? Somos herederos, herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Qué significa coheredero con Cristo? Todo lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Por eso Cristo nos ve como sus hermanos eternos. Nunca Cristo, ¿verdad? Pone una mirada, una mala mirada, nunca Pedro. Porque Cristo ya lo trata como hermano divino, santo, justo, con el cual el Padre Dios tiene gran plan y, ¿verdad?, promesa. Por eso Cristo al final, hablando con Pedro, preguntando 3 veces, ¿tú me amas? Así pregunta. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Señor Jesucristo, entregando el rebaño del cordero y ovejas para que Él los apacentara y pastoreara, ¿verdad? Con ese amor que tiene para conmigo. Y luego, Señor, hablan del futuro de Pedro. Cuando tú dices, Señor, ¿verdad? Eras joven, tú teniste a ti mismo y llevaste a donde tú querías, pero tú cuando seas viejo, otro te va a ceñir, te va a llevar a otro lado, tú no quieres. Con buena negación, Pedro será guiado por el Espíritu Santo. Por eso, el cuando sea viejo significa ya, Pedro ya sellado con el Espíritu Santo el día Pentecostés, él no hace lo que él quiera, sino el Espíritu Santo lo lleva hasta dónde. Por eso el Señor sigue hablando con que Cristo esto mostró. Dice, cuando tú eras joven, ¿verdad? Tú teniste a ti mismo, llevaste a donde tú querías,
Pero cuando tú seas viejo, tú extenderás tu mano y otro te va a llevar a donde tú no quieras. Esto, Señor, dijo, ¿con qué muerte Pedro glorificará a Dios? Por eso Cristo ya habló hasta la muerte, día de la muerte. ¿Con qué muerte Pedro glorificará al Señor? Así será cada justo renacido, según el plan de Dios, moverá. Así el Espíritu Santo se encargará su cambio, su transformación y su vida, y hasta la muerte. Por eso Cristo se encarga, ¿verdad? Por eso no hay por qué uno juzgar a otros hermanos, o menospreciar, o maltratar. Más bien nosotros tenemos que tener la actitud de servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús como heredero de Dios, como hijo de Dios, como realmente nuestra familia, miembro de la familia divina y eterna de Dios. Así que son dignos de ser bien tratados y servidos en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Nuestra relación, nuestra conexión, ¿verdad? Esto duraría ya para siempre, según el plan y la santidad y justicia de Dios. Tenemos que cuidar. Por eso tenemos que ver a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo como compañeros de nuestra vida cotidiana para cumplir la ambición de Dios como cuerpo, ¿verdad? Como cuerpo. Solito uno sería miembro nada más, pero formado unidos se hace cuerpo. Así mutuamente, ¿verdad? Nos ayudamos para cumplir la misión, como el cuerpo de Cristo. Así Cristo trabaja como cabeza de su cuerpo, su iglesia, para cumplir la misión y la voluntad divina del Padre. Por lo cual, ¿verdad? Estimable nuestros hermanos, estimable nuestras hermanas en Cristo, porque ellos son, ¿verdad? Gran y razón de que yo tenga valor de vida. Porque sin ellos, rodeado alrededor de nosotros, uno no pueden formarse en como cuerpo. Por eso cada hermano unido en Cristo, ¿verdad? Se viene formación del cuerpo como barca. Así cada uno de nosotros, estando en el cuerpo de Cristo en la iglesia, tenemos gran sentido de nuestra vida y valor y misión. Y final, cumpliremos nuestra misión con la cual el Señor nos ha llamado, que es pescar a los hombres, salvar a los hombres con la iglesia que nos hace prevalecer contra el mundo y cumplir la pesca del hombre, ¿verdad? Con el Evangelio de Cristo para cumplir la misión de Cristo. Por eso nosotros siempre, día con día, cada segundo, bien, ¿verdad? Nosotros nunca tenemos que olvidar de que nosotros, uno de nosotros dará cuenta a Dios y confesando con su propia boca de lo que haya dicho, haya hablado, ¿verdad? Todo va a confesar, sin agregar, sin quitar nada, para ver que cómo alcanza uno a la recompensa, el premio y la corona que Cristo trae, ¿verdad? Por eso en este punto realmente tenemos que cuidar muy, pero muy. Por eso acá, Romanos, el libro Romanos, capítulo 14, verso 10 dice, pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros, nosotros, dará Dios cuenta de sí. Inevitable esto. Por eso uno tiene que vivir bien. Ahora actualmente en la tierra, ¿verdad? Permanecido en la iglesia, viendo cada miembro de la iglesia con gran estima, con gran respeto realmente y amor. Así es digno ante Dios. Sí, por eso aquí, segunda Corintios capítulo 5, ¿verdad? Nos da gran enseñanza, ¿verdad? Según la revelación y la medida de nuestro Dios, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 5,
Verso 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16, importante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el punto de vista de Dios, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí desde cuándo, desde que ya somos renacidos, ya siendo miembros de la iglesia, somos nueva criatura, ¿verdad? De manera que nosotros de aquí en adelante, adelante hasta que venga Cristo, hasta que entremos en el reino del Señor, ¿verdad? A nadie conocemos según la carne. ¿Cuál es motivo de verdad menospreciar a uno o juzgar a uno? Por ver la carne de uno. Por eso carnalmente uno interpreta a un hermano u otro hermano. Por eso tiene motivo de juzgar y menospreciar a ese hermano, otro hermano. Ahí se viene, ¿verdad? Como motivo de juzgar y menospreciar. Está muy equivocado porque Dios no ve así. Entonces uno no tiene que verlo así. Si uno ve así, por manera que Dios no toma, eso significa diablo está jugando con uno y diablo está metido en uno. Por eso puede ser engañado por esa norma equivocada. ¿Qué diablo? ¿Con qué diablo? Con la cual diablo manipula a uno también. Pues hay que cuidar este punto. Por eso acá viene, ¿verdad? Verso 15 de Segunda Corintios, capítulo 5 y ya, no, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Así sea Cristo conocimos según la carne. Hasta Cristo alguno, ¿verdad? Conocíamos a Cristo según la carne. Por eso muchos judíos maltrataban a Cristo, lo menospreciaban. Porque según la carne, Cristo era absolutamente desatractivo. No tiene buen verdad y procedimiento. Cristo nace en Belén. Fue criado en donde? En Nazaret, un campo. Jesús Nazareno, ¿qué significa? Jesús campesino, eso significa así. Según la carne, muchos lo maltrataban. De Nazaret, qué bien van a hacer, dice, ¿verdad? Como que Cristo ya viene de Nazaret, criado en Nazaret, pero muchos ya menospreciaban a Cristo. Así uno conocía a Cristo según la carne, pero no es así. Cristo es el Hijo divino del Señor, el único Salvador, el que vino con gran amor del Padre para cumplir la misión que es nuestra salvación una vez para siempre con su gran sacrificio hasta morir en la cruz, bautizado en su propia sangre como cordero para matadero. Cristo, con cuán gran amor y sacrificio nos, ¿verdad?, rescató del pecado y de toda maldición. Y resucitado, Cristo ya al final ya está sentado a la diestra del Padre Dios y con la promesa de su regreso. Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede juzgarlo según la carne? Así uno puede equivocarse al ver a algún otro hermanos según su punto de vista equivocado, juzgando y menospreciando. Así no es así, ¿verdad? Hay que tratarlo cada hermano con gran estima, con gran corazón, ¿verdad? Noble. Y también tiene que tratar con todo amor. Por eso el Señor dice, amad unos a otros. Uno que ama a otro nunca daña, nunca hace mal, jamás. Por eso el que ama, al final cumple toda la ley de Dios. Pues así tenemos que amar unos a otros en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es el digno y causaría ese amor y estimar y, ¿verdad? Bien, y respetar a nuestros hermanos, hermosa recompensa y premio que Cristo trae. Así es, Dios ni juzga a un hermano, ni lo ya aceptó con amor. ¿Cómo uno puede juzgar? ¿Cómo uno puede menospreciar?
a uno que ya es aceptado por Cristo. Imposible. Pues ahí viene el gran error, equivocado. Sí. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran amor para que nosotros pudiéramos llegar a ser santificado, justificado, perfeccionado por su obra. Así una obra perfecta el Señor nos brindó para que nosotros, por importarla por la fe, seamos justo, santo, limpio y perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos que sigan la guía del Espíritu Santo y el trato divino de Cristo que hace a cada nuestros hermanos. Y también nosotros que sepamos tratar a nuestros hermanos con amor y con respeto, con estima, como nuestro Dios nos amó, como realmente su amado verdadero. Aunque Pedro tan mal hizo contra Cristo, tal como el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo lo trató a Pedro como su hermano amado y querido y respetado. Y realmente Cristo dirigió a Pedro para que él llegara con gran recompensa por su vida, por la fe, con temor al Padre Dios y cumpliendo la misión, salvando a muchas almas. Así nuestro Dios hará a cada nuestros hermanos y hermanas en Cristo, unido juntamente con la iglesia, así preciosamente cada nuestros hermanos y serán recompensados, sin mirar su defecto, sin mirar su equivocación, rectificándolo, levantándolo, Señor, siempre lo estimándolo y lo llevará según su divina voluntad. Así Dios nos hará con todos nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchos saludos a todos, su familia, a la par de ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.